Bien, entonces acá tenemos nuestra escuela de ministerio, claramente es eso, escuela de ministerio. El objetivo de esta reunión, nos reencuadramos, es capacitarnos para la obra del ministerio. Y al mismo tiempo ustedes capacitan a otros para la obra del ministerio. Porque esa es nuestra vocación, porque la hemos encontrado. Yo estoy seguro que este grupo está volcado al servicio. Y una de las enseñanzas del maestro Pablo fue dejar claro a la iglesia cuáles eran los dones del Espíritu. Hay dos partes en la Biblia que nos dan material para esto, pero me voy a enfocar en Corintios. Si ustedes, yo sé que les gusta leer la Biblia, así que si tienen una Biblia ahí o tienen para anotar, que tomen nota de esto, ¿sí? Rosalén, qué bueno que estés. Bueno, muy bien, muy lindo. Gracias. Reina tomando nota, Roberto también, Miriam, Laura, que se hace llamar María, Marcela Varela, que no se muestra, pero está. Sí, porque no encuentro los auriculares, David. Ah, por eso no te mostrás. Y no, y está mi hijo de fondo. No, pero ahora me muestro. No se avergüence de su hijo, muéstrelo. Más, está vestido, pero es chico, no pasa nada. No, es precioso, obviamente. Y bueno, lo queremos mostrar de fondo. Bueno, voy a leer, ¿sí? Voy a leer Primera de Corintios, capítulo 12. Recordemos que estas cartas, es importante que tengamos en cuenta esto. Estas cartas, cuando las escribió Pablo, no estaban divididas en capítulos, en versículos, ni en tema. Directamente fue escrita del principio al fin, ¿sí? Nosotros la tenemos de esta manera. Así que yo sugiero, si tienen ganas en algún momento, leer Corintios. Este fue uno de los trabajos que yo hice estando en la iglesia. Traduje del griego nuevamente las cartas de Pablo, y Corintios fue bellísimo hacerlo, y no le puse versículos ni capítulos. Fue de corrido, para que sea leído como una carta. Parecía otra cosa, realmente parecía... es muy distinto leer la Biblia sin ver los numeritos. El impacto es muy distinto. Está hecho así solo para el estudio, lo cual realmente ayudó mucho, pero también interfirió mucho en el estudio, porque el resultado que dio es que muchos separaran los textos para su interpretación y de esa manera sacaran del contexto y de esa manera interpretar erróneamente. Lo bueno es leerlo todo, así que si pueden leerlo desde la primera parte hasta lo último de la carta, sería genial. Nosotros vamos a leer la parte esta 12 que se encarga de los dones del Espíritu. Dice, pero no quiero que ignoréis. ¿Ven que dice, pero no quiero que ignoréis? O sea, es decir, que venía de antes. Pero nosotros nos vamos a enfocar acá. No quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Yo estoy leyendo, voy a hacer otra aclaración, la versión Reina Valera, pero una versión actualizada. Es decir, que tiene algunas palabritas que están cambiadas. Quizás dice, no sé si dice los dones del Espíritu, ahí y acá dice los dones espirituales, no sé cómo estará, pero alguna palabrita puede estar cambiada. Acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando eras gentiles, qué es esto de gentiles? Cuando no eran cristianos o eran del mundo, en aquel tiempo se entendía como que, sí, como que el que no era judío era gentil. Pero claro, ¿era necesario que sean judíos? No, pero al entrar al ser cristiano, entraban a ser parte del pueblo de Dios. No judíos, pero sí del pueblo de Dios. Entonces, los gentiles eran los que no eran del pueblo de Dios. Pero después se fue acomodando y las interpretaciones de la palabra gentiles fue cambiando con el tiempo, aún dentro de la Biblia. Cuando eran gentiles, ibais como erais arrastrados tras los ídolos mudos. Esta palabra arrastrado es muy interesante. Eran llevados, ¿no? Llevados como animales de un lado a otro. Es decir, cuando no estabas en el camino, eran llevados. Hoy en día lo podemos trasladar al presente.
¿no? Esto yo lo suelo hablar a veces por distintas doctrinas que van llevadas, porque aparece esto y vamos llevados para allá, aparece esto otro y vamos llevados para allá. Bueno, eso era antes. Ahora que estamos en el camino, que somos conscientes de ser la iglesia, los llamados afuera, no somos más arrastrados por ídolos mudos. En ese caso, de aquel tiempo, hablaba específicamente de las imágenes, ¿no? Imágenes, estampitas, se adoraba algo que era mudo. Pero dice, por eso os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice anatema, anatema significa maldito, dice anatema a Jesús. Nadie vitupera o insulta a Jesús. Tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, y acá empieza, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Recordemos que Espíritu como información, para poder entender mejor, la información de Dios, la esencia de Dios, el Espíritu de Dios, es el mismo. Hay también, y fíjense que acá en este texto dice, hay diversidad de dones, por lo tanto, los dones, ¿qué es? Es un regalo, un don, es un regalo. Hay diversidad de dones, que son regalos que Dios nos dio para que lo utilicemos. Y después dice, hay también diversidad de ministerios. Por un lado, dones, por el otro lado, habla de ministerios. Ya, ministerios es otra cosa que dones. Un ministerio es algo que yo lo estoy haciendo. Yo me encargo de esto. Me encargo del pastorado, me encargo de la evangelización, me encargo de la guía. Esto ya es un ministerio, es un cargo que ocupo. Es diferente a los dones. Si surge alguna pregunta, me la hacen, ¿eh? Bueno, hay diversidad de ministerios, de cargos, pero el Señor es el mismo. Ahora nombra otra cosa, hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. ¿Y las actividades qué son? ¿Cómo lo dice? Actividades, es una cosa que empieza y termina. Vamos a hacer una actividad, algo. Esta persona hizo esta actividad, pero no quiere decir que sea un ministerio ni que sea un don. Entonces tenemos tres cositas para anotar acá. Ustedes discúlpenme que no hago PowerPoint, pero me entienden. Tenemos tres cosas a anotar. Dones, ministerios y actividades. Dentro de nuestros grupos, dentro de la iglesia, tengamos en cuenta que va a haber gente, que vamos a descubrirlas y vamos a encontrarnos que tienen dones, y no por eso significa que tengan un ministerio, tienen dones, ¿va? Puede ser que tengan ministerio, tengan dones y hagan actividades, pero una cosa no quiere decir que, para que no nos confundamos nosotros, puede ser que haya personas que tengan dones, bien, pueden ser que haya personas que tengan ministerios, pero no tengan un don específico, pero sí están encargados de algo, pero no manifiestan un don como un don en particular. Y hay personas que hacen cierta actividad, que promueven algo, hacen esto y están haciendo una actividad. Está perfecto. No quiere decir que tenga un ministerio ni que tenga dones. Bueno, aclarado eso, nos metemos en los dones. Esto, imagínense, en lo que es la iglesia institucional, hay una mezcla, porque si bien se enseña de los dones, pero no se suele aclarar estas tres palabritas que están bien claras acá, pero no se suele hablar mucho. Bueno, nos metemos en el área de dones, pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Acá tenemos otra palabra que nos tenemos que quedar un poquito. ¿Para qué son los dones? Para provecho mutuo. Nunca un don es para beneficio propio. Nunca es para beneficio propio, sino que Dios dio ese don, ese regalo de Dios. ¿Y por qué se considera como un don? Porque está más allá de mi lógica. ¿Sí? Está más allá de lo que yo puedo comprender. O sea, si yo no lo puedo comprender, pero lo puedo hacer, es un don de Dios. Quiere decir que está más allá de mí. Yo soy esta mente, pero en el campo existe infinitas posibilidades. O sea, hay habilidades que yo no la entiendo, no la comprendo, pero de repente la hago.
entiendo que lo estoy haciendo manifestándome en el campo. Es decir, lo estoy haciendo manifestándome en Dios. ¿Me explico ahí? Ahora, de repente soy muy hábil en hacerlo porque confío, porque creo, porque tengo la habilidad de hacerlo, pero no porque, no porque entienda cómo funciona, sino porque me lanzo y lo hago. Porque lo tengo la habilidad de hacerlo, tengo ese don de hacerlo. Ahora, ¿cómo es que funciona? No sé, solo lo hago. Ok, entiendo que esto es un don de Dios. Es mi capacidad que tengo de operar en el campo de las infinitas posibilidades. Bueno, siempre que opero ahí, lo hago para beneficio mutuo, siempre. Bueno, y ahora entramos en los dones de los que habla Corintios, a los Corintios. Habla Pablo, hola Carmita, habla Pablo a los Corintios, a la gente de Corintios. Y empieza por uno, dice, en el verso 8, porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu. Lo primero, palabra de sabiduría. Para poder explicar voy a leer el próximo, que dice, pero a otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. Miren cómo hace diferencia y sin embargo los dos son dones del Espíritu. Uno de sabiduría y otro de conocimiento. Entonces me gustaría que nos quedemos un poquito. Estamos leyendo, Carmita, el capítulo 12 del libro de Primera de Corintios. Como título, los dones del Espíritu. Y entonces, hagamos esta diferencia. Cuando estamos conectados con el Espíritu de Dios, es decir, estoy en el Espíritu, estoy conectado con la conciencia de totalidad, conciencia de amor, de servicio, de intercesión, estoy en comunión con Dios y cuando estoy hablando con alguien, de repente aparece una frase, una palabra que contiene sabiduría. Esto lo explicaba así tal cual Jean-Pierre Garnier cuando decía, cuando alguien te viene a pedir ayuda, controla tu pensamiento benevolente y capta con tu intuición que tu doble te va a dar la información. Desarrolla el don de sabiduría. Entonces, algunos lo pueden hacer con mayor facilidad y otros no. ¿Qué pasa? Esta palabra que Garnier dice viene de tu doble, ¿sí? Y la Biblia dice, viene del Espíritu Santo, es lo mismo. Viene de la información de santidad que habita en tu corazón. ¿Cuándo viene? Cuando hay santidad, palabra bíblica, cuando hay benevolencia, palabra de garnierina. Lo acabo de inventar, pero no me gustó. Bueno. Maletera tampoco. Maletera, no, peor. No más, nada que ver. Bueno, entonces, cuando hay benevolencia y santidad, estemos preparados, atentos, porque puede que ante una consulta de alguien aparezca sabiduría para hablar. Una cosa para diferenciar, esto puede aparecer en cualquier persona, porque es parte es Dios mismo. Sin embargo, algunas personas la tienen como don, es decir, que lo pueden ejercer cuando quieren. Esta es la diferencia de los dones del Espíritu que habla acá. A algunos se le dio este don, se le dio esta capacidad de ejercer el don de sabiduría, que podemos contar. Estamos en una, por ejemplo, ¿no? Estamos en una reunión y alguien presenta un conflicto y no sabemos cómo, pero sí sabemos que Dios tiene la respuesta, es decir, en el campo está la respuesta. Y conocemos a alguien que tiene el don de sabiduría, tiene esa capacidad. No por sabiduría propia, o sea, no una persona que por mucha experiencia tiene sabiduría. No es esto de lo que habla acá, sino la sabiduría de Dios, que es la sabiduría total.
no limitada de la experiencia humana, porque acá todos somos sabios según nuestra experiencia, pero no estamos hablando de esa sabiduría, sino de una sabiduría que viene del Espíritu de Dios. Entonces, si hay una persona así, agarramos y ¿qué hacemos? Seamos inteligentes. Le preguntamos a esa persona. Entonces, si vamos a suponer, Marcela Varela tiene el don de sabiduría y alguien pregunta algo, entonces paramos y decimos, Marcela, por favor, queremos que hagas uso del don de Dios. Entonces, la persona, vamos a nombrar acá a Marcela, con el don de sabiduría, ¿qué va a hacer? Controla su pensamiento benevolente, ¿no? Pide a Dios sabiduría y habla, y fluye, y sabe manejarlo, por supuesto. Lo que sí sabe hacer es dejar fluir ese don, dejar fluir la palabra. Lo que tiene la persona que tiene el don de sabiduría es la capacidad de, no tener miedo, de tener la confianza de que Dios lo usa. ¿Quién es? O sea, todos tenemos el Espíritu Santo y el acceso a la sabiduría, pero muchos tienen miedo de hablar, tienen miedo de equivocarse, tienen ese ego de creer que puede equivocarse, o posiblemente le pueda pegar con ego para mal, entonces no lo quiere activar. Pero la persona que tiene el don de sabiduría es una persona que con humildad entiende que al abrir la boca fluye la sabiduría. Y al poco tiempo es reconocido que tiene el don de sabiduría. Bien, si hay alguna pregunta, lo pueden escribir o me hablan directamente. Distinto es el don de conocimiento, pero también está presentado como un don, y eso me encanta. Es una persona que no es que va a decir algo con una sabiduría elocuente, sino que está presentando, está dando un conocimiento, conoce exactamente eso. Es decir, a ver, no sé, no sé dónde está mi hijo porque lo perdí. El que tiene don de sabiduría le va a darle una palabra de aliento, de amor, de cobertura. El que tiene el don de conocimiento le va a decir, tu hijo está en tal lado. No tiene mucho que ver con la sabiduría, es conocimiento lo que tiene. Y le preguntamos, ¿cómo es que sabes? Está ejerciendo el don de conocimiento por acceso al campo de todo el conocimiento, al campo unificado. ¿Bien? Marce dice, hicimos eso en uno de tus talleres. El que tiene sabiduría es como el que se abre esa información en el campo. Sería medio, en ese caso, así es, Marce. Hicimos, sí, eso mismo. Lo que hicimos en el taller del desdoblamiento, creo que está hablando ahí, que es accedimos al conocimiento que fluía del doble. Y bueno, ahí Marce si quiere contar que fue muy linda la experiencia. Bueno, entonces está claro ahí, dos dones, de sabiduría por un lado y de conocimiento por otro. El verso 9 dice, a otro fe por el mismo espíritu. Miren que Pablo no explica nada acá, pero en el contexto de todo el libro esto se entiende. Otro don, o sea, acá podemos decir que todos tenemos fe, ¿no? Todos tenemos fe. Sin embargo, el don de fe es distinto. Puede ser que, estamos acá diciendo, bueno, a ver si hacemos esto, bueno, acá estamos considerando hacer algo, ¿no? Y aparece, Miriam, sabemos que tiene el don de fe. Y nos apoyamos en quien tiene el don de fe. Y Miriam va a decir, sí, vamos a hacerlo, porque esto es posible, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nos infunde un golpe de fe a todos. Porque Miriam es una persona de fe, tiene el don de fe que mueve las montañas. Cree. Ahora, todos creemos, pero tiene una fe que nos excede. ¿Sí? Que va más allá de la capacidad de fe que puede tener el común de la iglesia. Este tiene el don. Se le fue regalada un alto grado de fe.
puede ser un líder, puede ser alguien que moviliza proyectos, hacer algo, y tiene fe y contagia en su entorno la fe. Ahora, estemos atentos ahora que estamos nombrando los dones, porque podemos pedirlos. ¿Cómo podemos pedirlos? Sí, ustedes pueden pedir a Dios un don, un regalo. ¿Quién no puede pedir a papá un regalo? Papá, ¿me traes un camión? ¿Me traes un juguete? La misma Biblia dice si alguien le pide a su padre un pedazo de pan, ni un humano le va a dar una serpiente. Cualquier padre, por más malo que sea, le da pan a su hijo. ¿Cuánto más Dios? ¿No hay una parte que dice que pedir sabiduría y te será otorgada? Yo no me acuerdo la expresión correcta, pero... Sí. Te pueden pedir los dones, pedir fe, puedes pedirlo lo que quieran. Entonces, vayamos pensando que si alguien le atrae y se siente con muchas ganas de un don, por ahí lo tengo a Leo hablándome continuamente de los milagros, ¿no? Leo tiene muchas ganas de los milagros. Ahora, tengamos en cuenta que había uno en la Biblia que pidió dones, que era Simón el mago. Simón pidió los dones. Y Pablo, no voy a contar la historia esa de Simón, después la pueden buscar ustedes, pero no le cayó bien. Y le dijo que no. ¿Por qué? Porque el corazón de Simón no tenía benevolencia. Recuerden que era Simón el mago. ¿Para qué querría eso? Era para utilizarlo para su propio beneficio. Él quería demostrar que tenía poderes. Sin embargo, a quien sí se le da es aquel que da el crédito a quien corresponde. No es por mí, es por él, pero eso Simón no lo iba a hacer. O sea, ¿para qué quiero tener la capacidad de fe? ¿Para qué? Sería una buena pregunta, ¿no? ¿Para qué quiero tener el don de la sabiduría? ¿Para qué? Entonces ahí es donde tenemos que ver nuestro corazoncito cómo está, ¿no? ¿Para qué lo quiero? Bueno, entonces, el don de fe. El don, miren qué interesante, porque ahora se viene así como, hace un pequeño cambio. Dice, y a otros dones de sanidades por un solo espíritu. No dice don de sanidad. Dice dones de sanidades. Diferentes sanidades. Bueno, ¿esto qué son? Personas que tienen la habilidad de sanar enfermos. Variados. De diferentes formas. ¿Quiere decir que algunos tienen, otros no? No. Todos tenemos la capacidad de hacerlo. Pero hay algunos que son, por ejemplo, yo le nombré, por nombrar a alguien, Carlos Anacondia, Gigi Ávila, Morris Cerulo, o sea, distintas personas que pueden decir, estos tienen el don de sanidad. Todos tienen, porque ellos mismos predican y enseñan eso. Usted lo puede hacer también. Sin embargo, hay personas que tienen el don, lo hacen fluido, se dejan ser canales cuando quieren. Están en un contacto continuo con el espíritu para que fluya. Y ordenan a los enfermos que se sanen y se sanan. ¿Y qué pasa si no se sanan? No es del ego, por lo tanto no se van a deprimir, no se van a caer, porque sueltan el resultado constantemente. Y los milagros suceden justamente porque su corazón es benevolente. Y al soltar el resultado, los milagros suceden. Pero una persona que ora por enfermos y no se sanan y se deprime y se pone mal porque no sucedieron los milagros, ¿qué pasa? A un lugarcito en su corazón estaba creyendo que lo iba a hacer él. ¿No? Entonces su ego dice, ay, no lo hicimos. Pero si hubiese pensado directamente que no lo iba a hacer él, sino que lo iba a hacer Dios, es otra cosa. Ahora, vos podés sanar a un enfermo si sos un médico, agarraste, lo curaste, ok, eso es tu mano. Pero acá estamos hablando de algo que excede a la lógica humana y que es a partir de las infinitas posibilidades del campo cuántico o de Dios, de la totalidad de la información que es capaz
de modificarlo todo. Y como entendemos que todo es perfecto y que hay una deformación de percepción, un curso de milagros, que solo hay una deformación de percepción, lo que ordenamos es el deshacimiento de la ilusión. Es decir, el milagro no es, en este caso de sanidad, no es que va a pasar algo, sino que se va a deshacer la ilusión que generó una materia y un sufrimiento a través del engaño de la mente. Entonces, la orden deshace, modifica redes neuronales, información distinta va hacia el cuerpo, hacia las células, y ahí se hacen cambios. Perdón que yo hable seguido, pero había manitos levantadas por ahí. No sé, Laura, no sé quién preguntaba algo. Sí, no, yo quería saber, a ver, de alguna manera, si tenés, por ejemplo, el don de fe, de alguna forma también tenés el don de sabiduría para poder expresarle, a ver, no sé si el don, pero sí tenés sabiduría, porque si no es como que... No, puede ser que no, ¿eh? O sea, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. O sea, uno puede tener varios dones, pero no quiere decir que tenga uno y otro no. Pero no requiere tener sabiduría con fe. Yo puedo hacerlo y ser un brutazo total y no tener sabiduría, pero lo hago igual. Pero ¿y cómo? No tengo palabras, no sé ni hablar, pero lo hago igual. Yo conocí personas de fe que no tenían ni escuela, no sabían hablar, y vos lo escuchabas hablar y no era como que muy sabio en ningún caso, pero te le pegabas porque el tipo te movía montañas. Claro, entendí. O sea, hablo de casos de personas que movilizaba para comprar un terreno, para edificar, para hacer, que si uno lo hubiese, no sé si lo hubiese hecho otra persona, pero él lo hacía. Entonces, vemos que había fe, pero no había otra cosa. ¿Y qué hacía? ¿Qué puede hacer una persona de fe? Contacta a las personas que saben hacer otras cosas. O contacta a la persona del don de sabiduría, de conocimiento, o no, contacta a los que pueden llegar a saber, porque cree que lo puede hacer, no sabe cómo. ¿Ven? Genial, claro. David, sí. Consulta, haceme por favor en este momento una diferencia entre sabiduría y conocimiento, que es diferente. Sí, esto lo intenté al principio. Bueno, sabiduría es... tengo alguien que me llama, yo no lo voy a atender. Sabiduría es saber dar una solución a algo y poder dar contención, poder decirle a alguien qué pasos dar. Y conocimiento es, por ejemplo, decirle a alguien que lo que perdió está en tal lugar. Es el ejemplo que ponía con el hijo. Y bueno, o decir, se me perdió mi hijo. El que tiene don de sabiduría le va a dar una solución al alma para saber cómo manejar la situación. El que tiene el don de conocimiento le va a decir, tu hijo está en la casa de su tía, a tantos kilómetros. ¿Ves ahí la diferencia, Marce? Sí, perfecto. Eso que se me había mezclado. Genial. Ok, y no requiere el que tiene conocimiento de sabiduría, porque por ahí lo puede decir hasta brutamente, ¿no? Tenía el don de conocimiento, pero no de táctica de sabiduría, ¿no? Pero tenía conocimiento. David, ahí también podría ser que una persona con sabiduría es la que experimenta el conocimiento. Puede ser que no. Puede ser que no, ¿eh? O sea, para hacer la diferencia, ¿eh? Puede ser que tenga sabiduría de cómo manejar una situación. Vamos a poner el caso de una persona que perdió a un hijo, ¿no? Puede ser que no tenga conocimiento de dónde está, pero sí le puede dar sabiduría de decirle cómo puede manejarse en cuanto a la búsqueda de su hijo, ¿no? Que vaya a preguntar. O puede ser sabio en cuanto a contactarse con alguien que tenga el don de conocimiento o los trámites que tenga que hacer. Y hay sabiduría, pero no hay conocimiento. Pero puede haber las dos cosas juntas, por supuesto que sí. Pero para que quede claro la separación, ¿no? La sabiduría es eso que de repente me vio y me dijo, bueno, ahí ya va el discernimiento, ¿no? Pero
y me dice, David, te pasa esto, y yo creo que deberías hablar con tu mamá, porque si hablas vas a encontrar una solución. Fue sabio, porque yo hablé con mi mamá y encontré una solución. Digo, estoy inventando, ¿no? Sí, sí, sí. No tiene el conocimiento de qué pasó, pero fue sabio en el consejo. Entonces ahí sería que una persona con sabiduría no necesariamente tiene que tener conocimiento, sino que No. le llega en su verticalidad. Ya, Sí, gracias. claro. Ahí mal se escribe exacto, el resultado ya es un hecho, por eso. Sí, sí, Robert. Una pregunta. El don de la palabra, ¿qué te abarca? El don de la palabra. Sí. ¿Entraría dentro de la sabiduría y el conocimiento? Sí, podría entrar en cualquiera de los dos porque tiene que ver con lo que hables, con la sabiduría. Igualmente, cuando yo me resuena el don de la palabra, que es la capacidad de la enseñanza. El don de la palabra es el don de enseñar. Puede que, puede que no haya don de sabiduría ni conocimiento, pero sí el don de poder enseñar. Entonces puedo tener el don de la palabra, ¿no? Conozco y sé expresarlo. Tengo el don de la palabra. ¿Sí? Y puede que puede que no tenga, puede que no esté unido, puede que sí, siempre puede estar unido, pero puede estar separado del don de conocimiento y del don de sabiduría. El don de sabiduría y de conocimiento pueden ser 30 segundos, pues, ahí, un momento, un instante, ¿no? Y si le preguntás cómo es que lo sabe, no lo sabe. Y si le preguntás cómo es que tuvo esa palabra tan sabia, no hay una lógica, porque accedió fuera de su mente lógica a que baje la información divina o como quiera. Ahora puede ser que, me pregunto, ¿no? De que por ahí uno tiene el don de la sabiduría y por eso lo asocio con el don de la palabra. Porque a veces a la persona no le llega lo que le está diciendo, por una cuestión o vibracional o una cuestión que no le llega, no lo sabe transmitir. Y hay personas que por ahí, por eso hablo del don de la palabra, porque se siente lo que está diciendo, ¿sí? Y va acompañado de una sabiduría o un conocimiento. Esa es la diferencia que yo hago. ¿Se entendió? Bueno, sí, pero ahí puede haber una sabiduría natural y un conocimiento natural por el estudio y tener el don de la palabra y ser sabio, una persona sabia, que es diferente al don de la sabiduría y al don del conocimiento. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vamos a poner el ejemplo de Marcelo. Marcelo puede tener sabiduría por todo lo que estudió, ¿no? Puede tener también el don de sabiduría, pero puede tener sabiduría y por el conocimiento y el manejo de su capacidad de transmitir y la experiencia y tener sabiduría con conocimiento. La diferencia del don es que puede ser una persona sin letras, como era Pablo, sin letras, Pedro, que era sin letras y del vulgo, dice, y podía tener el don de sabiduría. ¿Y de dónde sacó el conocimiento? ¿Dónde sacó la sabiduría? Fue del Espíritu. Ahí está la diferencia. Y una persona que tiene conocimiento porque estudió, porque se formó, porque aprendió oratoria, bueno, puede tener una capacidad excelente de la enseñanza y son los que en el ministerio, tienen ministerio de maestro. Con el don de la palabra, en el caso ese, es la capacidad de la oratoria o el carisma ese, ¿no? Pero hay una diferencia con estos dones de Corintio, ¿no? De lo que habla a la gente de Corinto. Bueno, tenemos el don de sanidad y miren, porque el que sigue en el verso 10 dice el don de hacer milagros. Esto es otra cosa. ¿Qué diferencia hay entre sanidad y milagro? Sanidad es con el cuerpo físico y el milagro puede ser
se rompió el motor, como yo lo he vivido, se clavó el motor, ponerle la mano encima del motor y darle la orden de que el motor se arregle porque queremos llegar a casa. Y de repente arrancó y llegamos a casa. ¿No? Eso es un milagro. Yo quiero ese. Sí. O de tener la lluvia, o como contó Garnier, que venía un huracán, ¿no? Y él dijo, no va a pasar por acá. Y después descubrieron que venía un huracán y lo esquivó. Bueno, es un milagro, no es un don de sanidad, pero es un milagro lo que sucedió, ¿no? Es algo que modificó las leyes naturales, ¿no? Sin averiarlas, ¿no? Sino que las arregló, las acomodó. Bueno, ¿qué más? Que algo roto se arregle, que una tormenta se calme, como decía Jesús, como caminar sobre el agua, abrir el mar, fueron todos milagros. David, creo Sí. que milagro es otra palabra muy mal usada en las cuestiones de las religiones. Por eso es que a veces genera tanta confusión. Sanás a una persona sin tener en cuenta los dones, ¿no? Sanás a una persona y ya es un milagro. ¿Puede ser un milagro o no es un milagro? Y cuando uno lo ve tan definidamente como lo estás dando ahora, te das cuenta lo que es hacer una sanación en el cuerpo y lo que es hacer un milagro, que más allá que todos los dones escapan a la lógica, porque va más allá de la infinita, porque no depende de nosotros, sino depende de que alguien nos da ese regalo. Creo que cuando hablas de milagro, francamente estamos hablando de algo que no tiene ninguna lógica, que no le precede más que lo que vos dijiste recién, palabra de autoridad, porque me ha sido concedido ese don. Y mientras te escuchaba, yo digo, ¿cuántas veces hablamos por hablar de milagros, milagros, milagros? Y mira vos cómo hoy vos diferenciaste perfectamente una sanidad de un milagro. Creo que es algo que sería bueno que se pudiera explicar a nivel general. Sí, es importante en primer término que estamos nosotros, entenderlo bien, porque después nosotros vamos a hablar a la cantidad de gente, ¿no? Y tener en claro esto. Por eso me urgía, no sé, tenía urgencia de hablar sobre los dones para no hacer confusión, porque aparecen en medio de la gente, los grupos, aparecen personas que empiezan a desarrollarlo. ¿Por qué? Si no aparece, es señal de que no estamos bien encaminados. La verdad es esa. Si no aparecen, algo está fallando, ¿no? Porque no estamos dejando que fluya. Ahora, si el Espíritu de Dios está, los dones aparecen. Y bueno, los dones aparecen. Y tenemos que identificarlos. Bueno, entonces, entendemos la diferencia. Por un lado, la sanidad, por un lado, el milagro. Puede ser que una persona tenga don de sanidad, pero no don de milagro. Puede ser que haya una persona que tiene el don de hacer milagros, pero no sana a enfermos. Puede ser. Está claro la diferencia, ¿no? Dice, a otros el hacer milagros. ¿Qué es? No sé, esta persona, no sé, cada vez que, no sé, vamos a un lugar, no sé, y se pone una tormenta que puede interrumpir que vayamos, ordena la tormenta que se corra y de repente en el camino donde nosotros íbamos no había, ¿no? Yo no hablo acá de un don, pero digo un milagro, por ejemplo, que yo he visto una vez en mí, y voy a nombrar dos. Una vez me había ido lejos con la bicicleta y de vuelta no había luces en toda la ruta y no podía ver dónde estaba la ruta de la banquina. Y yo iba en mi bicicleta. Y le dije, y lo creí, creo que ahí se manifestó un milagro, porque le dije, Dios, acá te voy a pedir que ilumines mi camino. Pero no terminé de decirlo, que apareció un auto atrás mío, hasta que yo llegué a mi casa todos esos kilómetros. Y no me pasó el auto. El auto se quedó atrás mío y con las luces iluminó todo el camino. ¿Quién sería ese auto? No lo sé.
Otra vez me había caído con el auto yendo a la iglesia, me caí, una lluvia tremenda, me caí en una zanja en calle de tierra, de barro. Se me fue y me caí. Y yo iba a la iglesia, iba a predicar. El auto quedó así. Y dije, ¿no? Pedí el milagro a Dios. Aparecieron 4 muchachos, me dijeron, ¿se le cayó el auto? Y lo pusieron en la calle. Y se fueron. No me dejaron ni que lo salude. Y se fueron. 4 muchachos en medio de una tormenta, empapados, que quieran embarrarse porque quedaron embarradísimos, para sacar un auto, no tenía mucho sentido. Bueno, milagro. Una pregunta que hacerte. Sí. Una vez venía con chicos muy chiquitos y se me paró el auto en el medio de la vía, en el medio de las vías, cruzando un paso a nivel. Fue tal la desesperación que me bajé, abrí el capó, lo miré y le dije, ¿por qué te paraste? Por favor, arrancá. Pero fue así, Me subí al auto, hice así, arrancó. Cruzó las vías y se paró. Estaba roto en Claro, no tendría sentido que arranque y que pase las vías, sin embargo sucedió. ¿Cuántas cosas pasarán así que casuales? Bueno, y ahí aparecen ahí aparecen también el tema de ángeles o no sé, enviados, que son, no quiere decir que sean un ángel con alas que se materializa, son personas enviadas, ¿no? Un ángel, ¿qué es un ángel? Es un mensajero, ¿no? Así que un mensajero puede ser cualquier humano que sea considerado ángel, ¿no? Que viene y te dice algo o te ayuda en algo. ¿Y quién lo envió? Y la persona tendría que agarrar por allá y de repente pensó en que iba a agarrar por acá y se encontró con vos y te ayudó. ¿Y por qué? Bueno, una información lo guió para ese lado. No es tan loca la idea, ¿no? Porque a veces pensamos, ¿un ángel qué? A ver, sí, va a bajar un ángel para vos, pero no estamos hablando que tiene que aparecer el ángel Gabriel, ¿no? Porque para mí, perdón, acá sí voy a tocar creencias, pero que el ángel Gabriel no puede estar en todos lados, ni el ángel fulano no puede estar en todos lados, porque no son Dios, no son omnipresentes. Sin embargo, la gente dice que el ángel Gabriel está al lado de él. No está al lado de uno, no puede estar al lado de 2 personas en este mundo. Porque no son dioses, no son omnipresentes. Y así que hay un gran error con el tema de los ángeles. Y si hay un ángel llamado Lucifer, o como quiera, tampoco puede estar en todos lados, porque el único que está en todos lados es Dios. Está en el campo. Después son unidades. Pregunta, David, ¿y puede manifestarse, por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando estaba así con los ataques de pánico tan mal que recién empezaba, me aparecían colibrí en un patio de 2x2. Robert me había dicho lo que significaba y no me olvidé. O sea, la pregunta es, ¿puede manifestarse de otra manera? Sí, siempre y cuando te lleve un mensaje que tenga que ver con vos, porque si de repente hay colibrí pero no tiene sentido. No, me traía paz en ese momento. Como si que te traía paz, bueno, ok. Listo, tiene un significado, te traía paz. Una vez hablé con Marcelo esto también, ¿no? Porque cuando hablamos de las sincronicidades, ¿no? River le ganó a Boca 1-0 y yo vi el 1 y el 0 en... Tiene nada que ver. O sea, tiene que ser con significado, una sincronicidad o algo que suceda fuera de lo normal, tiene que tener un significado profundo. Si no, es casualidad. No, pero no hay casualidades. Sí hay casualidades. Pero cuando algo tiene un significado profundo, hay una causa, que es el
que se cumpla el objetivo de ese significado. Porque no nos podemos ir al extremo, decir, porque no existen casualidades, porque si eso está ahí, por algo es. Y a veces me preguntan y yo me quedo ahí, imagínense mi cara, ustedes que ya me conocen, y digo, bueno, ¿qué significa eso? ¿Y qué es lo que significa? Porque se me cayó 2 veces el mismo libro, y acomodarlo bien. O sea, si no tiene un significado para vos, ese libro, no pasa nada. Ahora, si se te cayó 2 veces el mismo libro, y ese libro tiene un tema que tiene que ver con la situación que vos estás pasando, atento acá, porque algo, el campo te está queriendo hablar sobre algo. Léelo y aprendé. Pero si el libro es bueno, no me van a hablar. Bueno, seguimos. Estamos y 29. El don de sanidad, de hacer milagros. Y acá tenemos don de profecía. Don de profecía. Esto ya habíamos hablado un poco. Es un profeta. Son personas que tienen la capacidad de canalizar. Vamos para utilizar una palabra moderna, de canalizar. Se puede exhortar a alguien o animar a alguien a través de una profecía. ¿Saben qué es la exhortación, verdad? Es una corrección, siempre con la total benevolencia y amor, ¿no? Ahí está Carmita con el don de profecía. Hace una exhortación a alguien de parte de Dios con amor. Entonces, no es porque yo... miren, me estaba acordando había iglesias donde había supuestos profetas que decían, ¿no? Estaban en reunión y decía, viene palabra de Dios que fulano tiene que cuidar más a su familia, y era que la vieja se había enterado que el marido estaba coqueteándole a otra, ¿no? De chusma. Entonces eso es chusmerío, no es profecía. La profecía es cuando de repente viene el conocimiento de algo y hay una exhortación, pero yo no tengo ni la menor idea. Ahora, si viene por algo que yo conozco de antemano, es puramente del ego y de la carne. Pero acá estamos hablando como un don, esa capacidad de que me viene una revelación y la hablo tanto para animar a alguien como para corregir a alguien. ¿Sí? Por ejemplo, estamos en el grupo y otra cosa, cuando viene la profecía por corrección, que sea en privado y no expuesto delante de todos, porque coincide... ¿Cómo? ¿Puedo compartir algo? Sí, Carmen. Sí, les comparto. Mari Carmen, tiene con nosotros en la clínica aproximadamente como 14 años. Y hace como unos 2 años creo que fue. Aquí en México, si te rebotan un cheque, es mucho el dinero que tienes que pagar, no sé en Argentina. Pero acá te rebotan un cheque que no tenga fondos por 1 centavo, tienes que pagar 2.500, 2.800 pesos. Es mucho dinero. Y en eso llego a la clínica y me dice, Mari me dice, me va a matar, jefecita, me va a matar. ¿Por qué, mi amor? Me dice, porque, ¿qué cree? Por 2 pesos nos rebotaron un cheque y hay que pagar 2.800 pesos. Y me dice, y la quedo viendo y le digo, ¿cómo? Si no me fijé. ¿Y sabe qué? Yo se lo voy a ir pagando, me lo voy a ir descontando quincenalmente, yo se lo voy a pagar. Le digo, Mari, le digo, mañana vas al banco y ya sabes lo del curso de milagros, eso está arreglado, no vamos a pagar nada, ese cheque no está rebotado, mi amor. Claro que no. Mañana que vayas al banco, pero ve directamente a hablar con el gerente. Eso entra en sistema, David, en sistema computacional, eso todo lo está controlado por sistemas. Y le digo, hay alguien que lo va a arreglar. Vas a ver. Al otro día regresa Mari y hasta hoy día me dice, es que no lo puedo entender. ¿Cómo es posible que nunca entró al sistema ese cheque? Nunca entró. Nunca. Okay. ¿Eso puede estar en qué, Carmita? En milagro. Sí.
Yo Ahí, creo, sí, por eso me... ajá, ahí entraría en un milagro. Y si Carmita entiende que funciona así, lo puede utilizar siempre y podemos considerar que tiene el don de hacer milagros, de modificar. ¿Mm? Bien. Eso sería un milagro. No es una sanidad, no es un milagro. No. Y ¿Cómo es posible? Es que es posible. Ajá. Pensemos un poco en los profetas que profetizaban y decían, de repente venía por el Espíritu de Dios palabra y le decía que no vaya para tal lado porque es peligroso, sino que vaya por el otro lado. Y que era palabra de Dios. Es conocimiento, sería. Sí, pero funciona distinto acá, funciona como una profecía, como que es, me vino una palabra específica sí, pero es distinto el conocimiento donde yo puedo ser específico en algo. Yo acá no sé por qué, ni tampoco es sabiduría. Me vino una frase, digamos, que es una canalización directa, no es un conocimiento que de repente yo tengo. Porque si no, me preguntas detalles y no sé. Pero es una profecía. Mira, no sé bien, solo no puedo sentir esto que viene en este momento y te digo, mira, ibas a hacer este negocio, ibas a ir por este lado, pero siento por el espíritu que no vayas por este lado, sino que vayas por este otro lado. Es una profecía. Entonces, bueno, uno puede guiarse por esa profecía o no, y tomar los recaudos, como sea, o una palabra de aliento, de decir, bueno, siento que en este tiempo Dios nos va a dar esto. Siento que en este tiempo va a suceder tal cosa. Entonces puede ser de motivación o de exhortación. Decía hoy que si es exhortación a una persona específica, que se haga en privado. 1, 2, 3 veces. Si eso que está haciendo esta persona lastima a todo el grupo, si después de varias correcciones en privado o sea, continúa igual, se hace en público. Y ya dice, bueno, fulano está haciendo tal cosa que nos perjudica a todos, ya lo hablé 1, 2, 3 veces. Bueno, es similar a cuando en los grupos, ¿no? No sé, alguien pone algo de su propio negocio o pornografía o lo que sea, ¿no? Se lo corrige en privado y si no atiende, bueno, ya después se hace algo en público, pero siempre es con amor, siempre es con benevolencia y siempre que sea de parte de Dios, inevitablemente está lleno de benevolencia, ¿no? Siempre el control del pensamiento y del corazón, porque si no, no es del espíritu. Si no, no es del espíritu. Así que lo primero, antes de hacer algo o de manifestar un don, veamos si hay santidad en el corazón, ¿no? Si hay benevolencia. Si vemos que hay una pizca de oscuridad en algo, no lo hacemos, no pasa nada, ¿no? Bueno, profecía. El otro es el don de discernimiento de espíritu. Acá también hay una diferencia a conocimiento y sabiduría y de profecía. Esto lo llama discernimiento de espíritu, que es captar cuál es la información que hay detrás del mensaje. Sencillo. Fácil. Naturalmente los tienen las mujeres. No sé por qué, pero la mujer tiene mayor discernimiento. Le dice Mario, mira, con este no te metas, no es buen tipo. Y no sabe por qué, pero Dios le ha dado a las mujeres el don de discernimiento. Y tienen otro olfato que desarrollaron. El olfato femenino es fuertísimo. El hombre es más durito, pero... Por eso que lo comentó también sí, ¿lo comentó así también? No me acuerdo. Sí. Lo habían dicho, sí. Sí, de esa, inclusive hasta dijo, ese don de contactar con el doble. Ajá, más rápido, ¿no? Sí. Bueno, el don de discernimiento sería el don de captar con qué espíritu habla tal persona. Entonces, imagínense que, bueno, nos había pasado en un grupo, me acuerdo que fue todo un tema con Edith, porque había alguien
que había entrado en los grupos, no me acuerdo el nombre ahora, que quería enseñar y enseñar y hablar y hablar y hablar. Y claro, En el de un curso de milagros. sí, ese, ¿no? Sí, Uy, sí, sí. el discernimiento del espíritu cuando se activaba era no va. Ahora, si uno leía la letra fría, estaba muy bueno lo que compartía, pero el espíritu con lo compartía, no. Ahora, uno puede decir, pero ¿cómo sabes si lo que comparte está muy bueno? Hay algo que es del espíritu que discernís que no es, el espíritu del mensaje no es el correcto. Se sentía, Se quería sentía, ¿no? imponerlo, quería, no sé, era muy, muy extraño, sí. Sí. Bueno, así que eso, permitamos también que ese don se manifieste en nosotros. Yo he cometido errores porque pensaba de ciertas personas bien, bien, no quiere decir que piense mal, pero de dar acceso a cierta persona y tenía a Caro, tenía a Edith que me decía, no, Edith tenía mucho don de discernimiento, mucho don de discernimiento. Y me decía, acordate lo que te digo. Y tenía razón la tipa. Y después me lo refregaba un poquito en la cara. Pero, ¿viste que yo te dije? Está bien, tenés razón. Y tenía razón, tipa. Ahora, David, discúlpame, Sí. ¿no podemos pecar en juzgar también ahí? Estamos hablando de benevolencia. Con benevolencia completa. Ahora Si sí. no hay benevolencia, no activemos nada, porque todo esto viene del espíritu de Dios, de santidad, de benevolencia. Una cosa es ser benevolente y no, o sea, una cosa es ser benevolente y otra cosa es que permitamos que alguien destruya todo lo construido, ¿no? Yo Bueno, creo que hay una diferencia, ¿no? Sí. yo creo que estás en el respeto, en el tiempo de cada uno de nosotros, que todos tenemos nuestro tiempo para despertar nuestra conciencia. Entonces, colocarnos, como dices tú, colocar en lo que ya tenemos formado y respetar al otro que siga su camino para hacia donde le corresponde seguir en caminar y en su despertar de conciencia. Claro, tal Eso cual. es benevolencia. ¿Por qué? Porque estamos cuidando eso. Sí. Entonces puede tomar otro camino, que su camino, pero quizás no es el tiempo que caminemos juntos. Exactamente, y ya va a llegar el momento en que todos nos vamos a unificar, porque eso sí va a ser. David, Bien. para aclarar un poquito el discernimiento, sería leer entre líneas. Sí, puede ser, leer entre líneas. Y este tipo de discernimiento viene de Dios. Sí, totalmente. O sea, que es más allá de mi lógica, ¿no? Totalmente. Es cuando vos decís, hay algo que no me cierra. Sí, algo así. Lo volvés y lo repasás hasta que decís, por acá viene. Entonces entendamos que puede ser manifestación de un don de Dios. En vez de creer que es locura nuestra, ¿no? Tanto para nosotros como para cuando alguien nos dice algo, ¿no? Entonces, si entendemos que, a ver, nuestra querida Edith, ¿no? Si entendemos que Edith tiene el don de discernimiento, bueno, cuando diga algo, lo activamos en el momento, no pretendo entenderlo, sino que digo, ok, vamos o sea, los dones están para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio. Bien, acaba de tocar timbre Caro, que viene para el curso. Dame un segundito. Yo abajo. Y, ¿cómo venimos? Bueno, sí. Coincidimos con el mismo horario, ¿verdad, David? Ahí, con la clase de Caro. Y coincidimos con lo de Sí, bueno, ¿qué va a ser? Bueno, le voy a abrir. Nos queda el don de lenguas y de interpretación de lengua. ¿Le parece que lo dejemos? Ya nos vamos acomodando, pero tengo que abrirle lugar a Caro también para el curso y
Y dejamos ahí, hay interpretación. Nos queda no solamente lo de esta parte de la Biblia, sino que de otros textos que tengo para compartirles, que es Efesios 4, 7 al 13 y Romanos 12, del 6 al 8, que también habla ahí, y habla del don de la enseñanza, del evangelismo, de ayudar, de administrar, del ánimo, de mostrar. David, despacito, así venimos leyendo esos dos cosas. Efesios Se 4. los digo. Efesios 4, del 7 al 13, Sí. y Romanos 12, del 6 al 8. Y bueno, y lo que leímos hoy es Romanos 12, del 1 al 11. Romanos. Corintios. Perdón, sí, primera de Corintios 12, Capítulo 12. 12 del 1 al 11. Ok. Del 1 al 11. Sí. Acá, bueno, el último capítulo dice, el último verso dice, pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como cada uno quiera, no, como Él designa. Maestro. Por gracia. Entonces quedamos para finalizar lo de conciencia de grupo hasta dentro de 2 semanas. Para que terminemos los dones, David, contigo. Sí. Ahí está. Bien. Bárbaro. Bueno. Ya está formado, ya está. Bueno, perfecto. Lo dejamos para después. Bueno, muy bien. Queda eso que va a venir muy bien después de los dones, porque tiene mucho que ver con la conciencia de grupo. Tiene mucho que ver. Bueno, gente linda, terminamos así entonces. Nos vemos a la Queda grabado este video, ¿eh?